Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Elisabeth Vigée-Lebrun. Ella fue una célebre pintora francesa que tuvo una vida un tanto larga e intensa, marcada por el éxito y las desgracias, además de tener que sufrir los cambios políticos y sociales que se vivieron durante la Revolución Francesa, algo que la permitió el poder recorrer parte de Europa y poder trabajar para personajes realmente destacables que se ven atraídos por su fama como retratista, aunque ella es especialmente recordada por ser la amiga y la pintora favorita de la reina María Antonieta, con quien llegó a mantener una amistad muy especial. Esta biografía es realizada por petición de José Alfredo Herrera y Palacios, Bernardo Enrique de Albuquerque, Ricardo Wind, Sweet Yumeco y Martín Tello. Marie-Louise Elisabeth Vigée nació el 16 de abril de 1755 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del pintor Louis Vigée y de la esposa de este, Jeanne Messin. El matrimonio tuvo tan solo dos hijos en común, Elisabeth y un único hijo varón llamado Louis-Jean Baptiste Etienne, quien se acabaría convirtiendo en un reconocido dramaturgo y literato francés. La niña nació dentro de una familia que pertenecía a la baja burguesía parisina. Su padre sería un reputado pintor que era un destacado miembro de la Academia de San Lucas de París. En cambio, su madre, pese a ser de origen campesino, se ganaba la vida como peluquera de las damas de la alta burguesía, además de que era conocida por ser muy bella y elegante. Elisabeth era la hija mayor del matrimonio, y como era costumbre en aquella época entre la aristocracia y la burguesía parisina, la niña fue enviada a pasar sus primeros años de vida al campo, ya que se tenía la creencia de que los ambientes rurales y el aire puro fortalecían a los recién nacidos y a los niños más pequeños, al criarse lejos de los nocivos aires de París, además de no interferir en los asuntos y en los negocios de sus familias, sino así entregada con tan solo 3 meses de vida a una nodriza, para ser criada por ésta, lejos de su familia y de la bulliciosa ciudad. Elisabeth pasó sus primeros años de vida en una casa de campo cercana a la población de Pernay, criándose en un ambiente rural donde disfrutaría de una gran libertad, donde jugaba al aire libre entre cultivos y naturaleza, además de que solía correr descalza por los caminos, pasando unos años muy felices en el campo. Una vez cumplidos los 5 años de edad, sus padres decidieron que era hora de que regresase a París, pero su nueva vida familiar sería un tanto breve, ya que al poco de empezar a convivir de nuevo con sus padres, fue internada en el convento de la Trinidad, un lugar que sería muy estricto y donde se intentaba formar a las niñas para que se acabasen convirtiendo en auténticas damas de la burguesía y de la aristocracia parisina. Elisabeth no fue nada feliz en este lugar. Ella se sentía completamente atrapada en aquel convento tras haber disfrutado de una gran libertad durante sus primeros años de vida. La niña pronto demostró que era una pésima estudiante, siendo habitual el que fuese castigada, incluso físicamente, por las propias monjas, quienes aseguraban que era una auténtica negada para los estudios, siendo considerada como una mala influencia para las demás internas. Elisabeth cada vez se mostraría más triste y frustrada en aquel convento, encontrando en el dibujo una vía de escape, dibujando casi de manera obsesiva en cualquier lugar que podía, ya fuese en su propio pupitre, en las paredes de su celda o en los márgenes de los libros de oraciones, siendo castigada duramente cuando era castigada por las monjas del lugar.
Pese a los castigos que recibía, la niña continuaría dibujando a escondidas, haciendo improvisados y pequeños retratos de sus compañeras y de los rostros que se iba imaginando. Según cuenta una anécdota, un día, utilizando un trozo de carbón que había robado de las cocinas del convento, Elizabeth, quien tenía para entonces tan solo 7 años de edad, dibujó en la pared de su celda la figura detallada de un hombre anciano con una frondosa barba. Cuando su padre, Louis Villiers, acudió al convento para visitarla, las monjas lo llevaron de inmediato hasta dicha celda para que viera la vandalización de la niña, tiene así la intención de que el pintor la reprendiese por sus actos. Pero su padre, lejos de regañarla, se quedó petrificado viendo aquel dibujo y se echó a llorar de la emoción al descubrir el talento innato de su hija. Después la abrazó con fuerza, mientras dijo una frase que se quedó grabada a fuego en la mente de la niña. «Serás pintora, hija mía, si es que alguna vez ha habido una». Con esta frase, su padre no quería decir que antes no hubiese habido otras pintoras, sino que ella podría convertirse en una pintora de primera línea y de gran éxito. Tras descubrir su padre su gran talento, Elizabeth se convirtió en su ojito derecho y empezó a recibir más visitas por parte de su progenitor, aunque permaneció en aquel convento por varios años más, ya que sus padres querían que terminase de recibir la educación básica y religiosa que se esperaba para una jovencita de su edad, abandonando finalmente el convento cuando ya tenía unos 11 años. Una vez instalada en la casa familiar, la muchacha empezó a recibir a diario lecciones de arte por parte de su progenitor, quien se mostraba realmente fascinado con el gran talento de su hija. Pero aquella gran armonía familiar se truncó de manera inesperada. Un día, en 1767, su padre acudió a una cena con amigos, pero durante la velada se tragó accidentalmente una gruesa y afilada espina de pescado que se le quedó clavada en el aparato digestivo y que le provocó una terrible infección que le causaría una larga y espantosa agonía, hasta que finalmente falleció al no poder hacer nada los médicos por él. Sí, una muerte muy dolorosa y traumática tanto para su viuda como para los 2 hijos que dejaba el pintor. La muerte de su padre dejó a Elizabeth completamente destrozada, sumiéndose así en una profunda depresión que la impidió seguir dibujando durante meses. Incluso su madre, intentando animarla, la llevaría a visitar las galerías de arte de distintos palacios parisinos para observar de cerca las obras de importantes pintores, pero nada de esto parece animarla. Al morir su progenitor, la familia se quedó sin su principal sustento. Por esta razón, su madre, desesperada por las grandes deudas que estaba empezando a contraer y ante el miedo de acabar en la indigencia junto a sus hijos, decidió volverse a casar, contrayendo rápidamente un nuevo matrimonio con un rico joyero llamado Jacques-François de Sèvres. Elizabeth detestaría profundamente a su padrastro y lo describiría como un hombre realmente miserable, convirtiéndose éste en una gran pesadilla para sus hijastros. Su padrastro resultó ser un hombre sumamente tacaño y déspota que no sentía el más mínimo aprecio por el arte de Elizabeth. Pero si se daría cuenta de su gran talento, empezó a verla únicamente como una verdadera mina de oro a la cual explotar en todo lo posible y sin miramientos. Su padrastro instaló a la familia en unos apartamentos cerca del Palais Royal de París y de inmediato empezó a captar clientes para ella, quedándose con todas y cada una de las monedas que ganaba la muchacha, poniéndola así a trabajar sin apenas descanso, realizando retratos de los vecinos acomodados del barrio. La vida de la joven artista se volvió asfixiante e insoportable. Su padrastro controlaba cada uno de sus movimientos,
además de que se negaba a darle dinero para comprarse vestidos o zapatos nuevos, obligándola a trabajar más de 14 horas al día para poder mantener el alto nivel de vida de su padrastro, quien guardaba todas las ganancias bajo llave. Buscando un refugio desesperado para poder huir de los gritos y de la avaricia de su padrastro, Elizabeth pasaba los pocos ratos libres que tenía en el Palacio del Louvre, copiando los cuadros de los grandes maestros como Rubens, Rembrandt o Van Dyck. Allí, su enorme talento llamaría la atención del célebre pintor de paisajes marinos, Claude Joseph Vernet, quien se convirtió en su mentor y le dio una serie de consejos que la animarían a dejar de copiar las obras de los grandes maestros del arte y buscar su propio estilo, debido a que Vernet estaba convencido de que aquella muchacha tenía el talento necesario para convertirse en una gran pintora. A los 15 años de edad, Elizabeth ya era una retratista profesional con una clientela selecta, pero le disgustaba mucho la moda rococó que llevaban sus clientas, pidiendo poder modificar sus vestidos y complementos en sus retratos, especializándose la pintora en el neoclasicismo, algo que pareció gustar bastante a sus clientas, a darle un toque distinto al de los demás pintores de la época. Pese a ser una artista de gran talento que era muy solicitada por sus clientes, ella se topó pronto con un gran obstáculo, al no pertenecer a ningún gremio oficial. Por esta razón, los inspectores de la Corporación de Pintores entraron en su taller por la fuerza y le confiscaron todas sus paletas, pinceles y lienzos bajo la acusación de ejercicio ilegal del oficio. Lejos de amedrentarse, la joven demostró una fuerte personalidad e inteligencia, moviéndose todos los cielos que tenía a su disposición para lograr inscribirse en la Academia de San Lucas en 1774, convirtiéndose en miembro oficial a los 19 años, algo que le fue posible gracias al apoyo de una serie de clientes suyos que eran bastante influyentes. Por aquella época, la pintora empezó a recibir una clientela aún más selecta, retratando así a distintos miembros de la nobleza, tanto francesa como rusa. Las obras de Elizabeth captarían la atención de la duquesa de Orleans, Luisa María Adelaida de Borbón, quien se convirtió en su gran mecenas, además de convertirse en buenas amigas, una amistad que le acabaría abriendo las puertas de la alta nobleza y de la corona francesa. Según fue llegando a la juventud, Elizabeth no solo llamaba la atención por su innegable talento, sino también por su destacable belleza, convirtiéndose en un tema recurrente de diferentes salones parisinos. Quienes la conocieron personalmente la describirían como una joven deslumbrante que rompía con la rigidez de las damas de la corte. Era alta, delgada, con una silueta esbelta y majestuosa. Su rostro era una armonía perfecta. Poseía una tez blanca como la porcelana, que contrastaba con unos ojos de castaño vivaz, dotados con una mirada penetrante, magnética y llena de inteligencia. Pero sin duda, su rasgo más llamativo y hermoso era su larguísimo y frondoso cabello castaño, el cual se negaba a empolvar con los pesados talcos blancos de la época, prefiriendo lucirla con rizos naturales que caían sobre sus hombros. Los hombres que iban escuchando hablar sobre su gran belleza empezaron a hacer colas interminables en su taller, pagando sumas desorbitadas no solo para obtener un cuadro, sino también por el simple placer de pasar unas horas contemplando la belleza y la conversación de la joven artista. La pintora empezó a verse rodeada de hombres que, aparte de admirar su gran talento y su belleza, también empezaron a cortejarla, conociendo así un día a Jean-Baptiste Pierre Lebrun,
un aristócrata venido a menos que se dedicaba al lucrativo pero turbio negocio del contrabando y en la marcha de obras de arte. Lebrun era un hombre astuto, seductor y con un gran don de gentes, pero también un jugador empedernido, un libertino y un derrochador, que acumulaba deudas al apostar grandísimas cantidades de dinero en juegos de cartas. Al ver el talento y la belleza de Elizabeth, Lebrun, al igual que el padrastro del artista, la empezó a ver como una auténtica mina de oro a la cual explotar. Así que empezó a visitar de seguido su taller, donde empezó a adularla, además de prestarle cuadros carísimos de su colección privada para que los estudiase. Tras iniciar un cortejo que duró cerca de 6 meses, Lebrun intentó convencer a la pintora para que se casase con él, asegurando que sería su billete hacia la libertad y el éxito, debido a que si se casaban, Elizabeth podría escapar de las garras de su explotador padrastro. La artista se mostró realmente indecisa ante tal propuesta. Ella nunca había deseado casarse. Además, cuando habló de aquella propuesta con amigos y familiares, todos estos la suplicaron de que no aceptase tal compromiso. Todos menos su madre, quien la animaría a casarse, ya que estaba segura de que esto mejoraría su posición. Muchas de las amistades de la pintora no se fiaban para nada de Lebrun, quienes le consideraban como un hombre manipulador y un simple charlatán. Además, para el momento en el que comenzó el cortejo, él estaba ya comprometido con la hija de un comerciante de los Países Bajos, un compromiso del que era conocedora la propia artista. Algunas personas han asegurado que Lebrun se encontraba ya casado cuando conoció a Elizabeth, aunque esto es desmentido por diferentes historiadores, debido a que la propia pintora jamás mencionó un matrimonio anterior por parte de Lebrun o que cometiese bigamia, sino lo suyo con la hija del comerciante neerlandés, un compromiso bastante serio, y que ya habían empezado a organizar los preparativos de aquella boda, cuando le propuso matrimonio a la pintora. Finalmente, presionada por su madre y cansada de su padrastro, decidió aceptar aquella propuesta matrimonial, aunque se seguiría mostrando indecisa incluso en el propio día de su boda, casándose así en secreto con Lebrun el 11 de enero de 1776 en la iglesia de San Eustaquio de París, teniendo para entonces ella 20 años, mientras que él tenía 27. Aquella boda secreta fue para evitar que ni las amistades, ni el padrastro, ni la prometida original de Lebrun pudiesen interferir en su casamiento, sino la madre de Elizabeth, la única persona, aparte de los novios y otros testigos más, que sabían que se iba a celebrar aquella boda. Pero este casamiento acabaría siendo el error más grande que la artista cometió a lo largo de su vida. Tras celebrarse su boda, los recién casados se instalaron en el Hotel de Louvert, una mansión que había sido alquilada por su marido y donde la pintora descubrió que su esposo utilizaba los pisos intermedios de la mansión como un auténtico burdel encubierto y sala de juegos, donde los clientes se citaban abiertamente con aquellas cortesanas que tenían habitaciones alquiladas en la mansión, gastándose así su marido todo lo que iba ganando de Elizabeth en juego y en mujeres. La joven descubrió que había cambiado a un padrastro codicioso por un esposo que la explotaría de la misma manera, teniendo ella que rogarle dinero para poder comprar los materiales necesarios para poder seguir trabajando como pintora, viéndose obligada en ciertas ocasiones a pedir dinero prestado a sus propios clientes o amistades para poder comprar las pinturas, lienzos y pinceles según los iba necesitando, debido a que su marido, pese a quedarse con todo el dinero que la pintora iba ganando, se gastaba cada moneda que iba cayendo en su bolsillo, estando siempre endeudado, algo que sería bastante bochornoso para Elizabeth.
ya que pese a ser una de las mujeres que más dinero ganaba por sus obras en Francia, no tenía nunca ni una sola moneda. La artista, aparte de mendigar materiales, también se vería explotada por su marido, quien la hacía trabajar durante largas sesiones, tanto de día como de noche, quedando ella completamente agotada. Fue tal su cansancio que la artista dejó de rellenar los fondos de muchas de sus obras, dejándolos solamente negros, con colores oscuros o con tonalidades grisáceas, verdosas o azuladas, debido a que los paisajes o la decoración del fondo era un trabajo muy elaborado, al cual tenía que dedicar un tiempo del que no disponía, y estaba demasiado cansada como para realizar tales detalles, centrándose únicamente en la persona retratada. A las pocas semanas o meses de haberse casado, la artista recibe noticias de distintos amigos o parientes suyos, donde estos le hablarían muy mal de su marido, ya que muchos de ellos desconocían realmente que se había casado en secreto con él y creían únicamente que estaban comprometidos. Pero desgraciadamente, Elizabeth ya había visto con sus propios ojos la mala vida de su marido, arrepintiéndose al poco de haberse casado, el haber contraído aquel matrimonio, volviéndose su unión cada vez más infeliz con el paso de los años. En el Hotel de Louvert convivían dos mundos completamente distintos. Por la puerta principal entraban elegantes damas nobles para ser retratadas por la pintora en el taller que ésta mantenía en la planta baja de aquella mansión, mientras que en las plantas intermedias todo era caos, vicio y depravación, entrando por la puerta de atrás a todas horas, ya fuese de día o altas horas de la madrugada, tanto cortesanas como juerguistas. Es más, según los rumores de la época, en varias ocasiones se podía encontrar a la vez a una dama de la alta nobleza en plena sesión de pintura, mientras el marido de ésta entraba por la puerta de atrás para pasar un buen rato con aquellas cortesanas de lujo, visitándose ambos cónyuges a la vez el Hotel de Louvert, sin ser conscientes de que el otro también se encontraba allí. Pese a estar siempre muy cansada, Elizabeth se ganó el cariño y la admiración de muchos de sus clientes, especialmente de su clientela femenina, debido a que con ella podían mostrarse naturales y la pintora solía captar toda la esencia de la persona retratada en sus lienzos, dándole un toque personal que gustaba mucho a sus clientas. Se sabe que ella odiaba los corsés, tanto que animaba a sus clientas y modelos a deshacerse de ellos, ya que los consideraba como auténticas armaduras que entorpecían los movimientos naturales de estas mujeres, obligándolas a adoptar posiciones antinaturales durante las largas sesiones, colocándolas en su lugar finas y sedosas muselinas que realzaban los bustos y afinaban sus cuerpos, disfrutando así sus clientas y modelos de momentos de libertad y comodidad, al quitarse durante horas aquellos incómodos corsés que apretaban y se clavaban en sus cuerpos. Elizabeth también ganó mucha fama por lograr captar con gran naturalidad los rostros de sus clientes sin tener que cambiar o retocar demasiado sus rasgos faciales. Muchas mujeres llegaban a su taller muy acomplejadas por su aspecto físico, especialmente por ser poco agraciadas, así que el artista lograba captar lo mejor de ellas sin apenas retoques. Para ello organizaba animadas sesiones donde algunos músicos, cantantes o poetas entretenían a la clienta de turno, además de que se contaban los chismes y escándalos más jugosos de la corte o de la alta sociedad, esperando pacientemente a que estas mujeres riesen o mostrasen algún gesto que pudiese plasmar en sus retratos. También buscaba sus mejores perfiles o la mejor iluminación que mejorasen sus facciones, logrando así retratarlas bellas, aunque no lo fuesen, sin necesidad
de retocar o cambiar sus rasgos físicos, sino las clientas totalmente reconocibles en sus obras. El destino de Elizabeth cambió radicalmente en el año 1778, cuando un carruaje real paró frente a la puerta de su taller, recibiendo uno de los encargos más importantes de su vida, el de retratar a la mismísima reina María Antonieta de Austria, quien se encontraba ya muy cansada de que los pintores de la corte la retratasen rígida, fría y desprovista de gracia, exigiéndose los servicios de la joven retratista de la que tanto había escuchado hablar, ya que muchos de sus clientes hablarían maravillas de ella. Elizabeth fue invitada a visitar el Palacio de Versalles para entrevistarse personalmente con la reina, produciéndose una profunda conexión entre ellas durante aquel primer encuentro. Ambas tenían la misma edad, ya que habían nacido en el mismo año, además de que compartían el mismo desprecio hacia la asfixiante vida cortesana, encontrándose muy cómodas la una con la otra, siendo habitual que la pintora empezase a visitar el Palacio de Versalles para entrevistarse con la reina y poder retratarla. Para Elizabeth, el ser contratada por la propia reina era un grandísimo honor, aunque ya había trabajado años atrás para otro miembro de la familia real, debido a que en 1773 fue contratada por el conde de Provenza, el futuro rey Luis XVIII de Francia. Al ser contratada por la propia reina, Elizabeth y su marido compraron oficialmente el Hotel de Louvre, aquel en el que habían vivido de alquiler desde que se casaron, convirtiéndose en el hogar y en el taller oficial de los Lebrun. 3 años después de haberse casado, Elizabeth se quedó embarazada, y pese a que su embarazo le causaba constantes mareos y náuseas, ella se negaba a descansar, trabajando incansablemente pese a no encontrarse bien, realizando así largas y agotadoras sesiones de trabajo, tanto en su taller como en Versalles. Un día, mientras se encontraba retratando a la reina, se sintió tan indispuesta que se cayó accidentalmente su paleta y todos sus pinceles al suelo, algo que la dejó completamente paralizada, debido a que temía el ser expulsada de la corte por su torpeza, ya que la estricta etiqueta dictaba que nadie podía agacharse ni realizar movimientos bruscos ante la presencia de los monarcas. En un gesto inaudito que rompió por completo todos los protocolos de Versalles, la propia reina María Antonieta se levantó de su asiento, se agachó con total naturalidad y recogió los pinceles del suelo con sus propias manos, entregándoselos a la pintora mientras le decía con una sonrisa: «No os preocupéis por las normas, vuestro talento vale muchísimo más que cualquier etiqueta». Aquella vivencia uniría aún más a ambas mujeres, tanto que Elizabeth ya no visitaba Versalles por trabajo, sino para pasar algunas tardes junto a la reina, donde se dedicaban a cantar, tocar el piano, dar paseos o charlar sobre maternidad. El 12 de febrero de 1780, la artista se encontraba en su taller cuando empezó a experimentar los dolores típicos del parto, y como no le quedaba mucho para terminar, seguiría dando pinceladas entre contracción y contracción, sin una anécdota que recogió con cierto tono de humor en sus memorias. Mientras seguía pintando, la artista recibió la visita de una amiga suya, la escritora Madame Genlis, quien, alarmada por su estado, la obligó a dejar de trabajar y a ponerse con las labores del parto, naciendo así en cuestión de pocas horas una niña que se llamó Julie, a quien Elizabeth llamaría cariñosamente como Brunette. La llegada al mundo de su hija marcó un antes y un después en la vida de la pintora. Sintió una gran ternura y devoción por su hija, siendo una madre completamente entregada.
Lebrun llegó a reconocer en sus memorias que su hija no solo fue una musa para ella, sino que llenó su alma y le trajo una gran felicidad a su vida. A diferencia de otras madres de la época, Elizabeth se negó a enviar a su hija al campo, como habían hecho incluso con ella misma cuando era pequeña. Tampoco la vestiría a la moda establecida, prefiriendo que su hija vistiese con vestidos sueltos y poco pesados para facilitarle los movimientos, además de que la permitió ciertas libertades para que se pudiese comportar como una niña, dejándola corretear o jugar en su taller, aunque esto le llegase a incomodar a algunos de sus clientes. En el año 1781, Elizabeth y su marido iniciaron una gira que los llevaría a visitar Flandes y los Países Bajos. Pero este viaje no sería para nada romántico, sino tan solo un simple viaje de negocios para que la artista pudiese aprender nuevos estilos de pintura y su marido comprar más obras de arte para revender en París. Durante esta gira, Elizabeth tuvo la oportunidad de contemplar con sus propios ojos la famosa obra de Rubens, conocida como el retrato de Susanna Landen, o sombrero de paja, el cual le serviría de inspiración para pintar su famosísimo autorretrato. Tras producirse este viaje, la pintora transformó por completo su estilo, al verse inspirada por las obras flamencas que había estudiado atentamente, marcando un antes y un después en su carrera. Inspirada por Rubens, Elizabeth mostró su nuevo estilo a la reina María Antonieta, quien quedó completamente fascinada con su nueva técnica, convirtiéndose en la pintora favorita de la reina, llegando a retratarla en más de 30 ocasiones. El año 1783 fue un tanto intenso para Elizabeth. Ella expuso en el Salón Oficial de París el cuadro de María Antonieta con camisa o muselina, donde se mostraba a la reina ataviada con un sencillo vestido de gasa de algodón blanco, sin el rígido corsé y con un sombrero de paja, un estilo natural que la propia pintora había puesto de moda. Cuando el público de París vio el lienzo, muchos pusieron el grito en el cielo y acusaron a la soberana de rebajar su propia dignidad por posar en lo que ellos consideraban paños menores o con un atuendo propio de una sirvienta. Fue tal la polémica que Elizabeth tuvo que retirar el cuadro a toda prisa por orden de las autoridades y pintar en tiempo récord una nueva versión idéntica, pero vistiendo a la soberana con un pesado traje de seda gris clásico, siendo titulada esta nueva obra como María Antonieta con una rosa. Pero esto no calmó al pueblo descontento. En aquel mismo año, la artista fue admitida en la Real Academia de Arte y Escultura, que sería algo muy prestigioso para un pintor de la época. Pero pronto se encontró con el problema de que el director de la academia se negó a recibirla porque su marido era un contrabandista y marchante de arte, un oficio que a su parecer iba en contra de los ideales de la academia. Elizabeth no estaba dispuesta a ser apartada y a renunciar a su hueco dentro de aquella academia, así que gracias al apoyo de los reyes Luis XVI y María Antonieta, el director se vio obligado a admitirla de nuevo, convirtiéndose en una de las 4 únicas mujeres de toda Francia con derecho a exponer en las galerías oficiales del rey. Elizabeth pronto se vería envuelta en más escándalos, cuando en el año 1784 se la acusó públicamente de mantener un idilio con el ministro de Finanzas, Carlos Alejandro de Calón, un hombre que había sido cliente suyo y del cual se decía que la mantenía económicamente, algo que no era así,
ya que todo el dinero que cobraba la pintora por sus trabajos pasaban directamente a su marido. Aquel falso romance, inventado por los enemigos de la reina, supuso un gran calvario para el artista, debido a que su esposo confiscó el poco dinero que ella tenía en su casa y no le daría nada para comprar nuevos ropajes u objetos que necesitase. Poco después surgió un nuevo rumor que decía que la pintora mantenía un romance con el conde de Vaudreuil, Joseph Fiassin François de Paul de Rigaud, una relación que llega a ser un auténtico misterio para los historiadores, debido a que algunos de sus contemporáneos aseguraban que ambos intercambiaron una serie de cartas donde se mostraban muy cercanos y sentimentales, aunque esto puede formar parte de una campaña de desprestigio hacia el artista y que posiblemente no sea real. Dicho conde era uno de los hombres más interesantes y atractivos del círculo más íntimo de la reina María Antonieta. Surgió una gran conexión entre ellos. Es más, el conde contrató los servicios de Elizabeth en varias ocasiones y se convirtió en un invitado habitual en las veladas que celebraba el artista en su residencia. Elizabeth siempre aseguró en sus memorias que jamás existió aquella relación amorosa, sino que entre ellos siempre existió una gran complicidad y que compartían un profundo amor hacia el arte. En el año 1784, la artista alumbró a un niño del cual se desconoce el nombre, muriendo este a las pocas semanas o meses de haber nacido, siendo esto un duro golpe para ella. Aparte de perder a su hijo, Elizabeth tuvo que escuchar toda clase de rumores y habladurías que aseguraban que aquel niño no era de su marido, sino de sus supuestos romances con clientes y amigos, algo que también le afectaría bastante. Tras recuperarse de la pérdida de su hijo, Lebrun quiso mejorar la imagen de su amiga la reina, quien cada vez era más criticada e impopular, queriendo así mostrar el lado más maternal de la consorte, exponiendo en el año 1787 su famosa obra titulada María Antonieta y sus hijos, la cual recibió muy buenas críticas y mejoró por un breve periodo de tiempo la popularidad de la reina, al ser vista por sus súbditos como una madre preocupada y sufridora, debido a que en la pintura se muestra una cuna vacía ante la pérdida de su hija más pequeña, la princesa Sofía, una muerte que fue muy sentida por María Antonieta y que uniría aún más a ambas amigas por haber perdido a un hijo, compartiendo así ambas el mismo dolor. Aquel cuadro no solo causó una gran sensación cuando fue expuesto públicamente en uno de los salones del Louvre, sino que el propio rey, Luis XVI, felicitó personalmente a la pintora por haber retratado tan bien a su familia, asegurando que gracias al artista había empezado a amar el arte, pese a no tener apenas conocimientos sobre ello. En ese mismo año, la pintora se vería envuelta en un nuevo escándalo cuando expuso ante el público un autorretrato de ella junto a su hija Julie, donde la pintora se mostraba sonriente y mostrando los dientes, algo que fue muy criticado por la sociedad de entonces, ya que enseñar los dientes en un retrato era considerado de muy mal gusto, pero ella jamás se cansaría de plasmar de manera sonriente la felicidad que le causaba el ser madre. Pese a mejorar brevemente la popularidad de la reina gracias a su cuadro, la Revolución Francesa estaba ya a punto de estallar, y como Elizabeth era una buena amiga de la reina, se convirtió en uno de los blancos del pueblo descontento, convirtiéndose la vida del artista en una auténtica pesadilla. Pronto se publicó una serie de panfletos con calumnias feroces contra ella,
acusándola de desviar el tesoro real para sufragar sus caprichos y de mantener relaciones íntimas con los ministros de la corona. También fue acusada de hacer grandes derroches de dinero a raíz de una cena que celebró con 12 amigos y que avivó aún más las llamas de la revolución. Aquel encuentro entre amigos consistió en una cena temática de la antigua Grecia, donde los invitados iban vestidos con togas y se sirvieron platos sencillos de pescados, higos secos y vino dulce traído desde el sur de Francia. Al día siguiente, la historia fue completamente distorsionada por los revolucionarios en las tabernas de París, corriendo el bulo de que la pintora había organizado una bacanal con sus 12 amigos y que aquella cena había sido pagada con los impuestos de los parisinos, los cuales apenas tenían para comer. Tras celebrarse aquella cena, su vida en París se volvió completamente insoportable y peligrosa. Por las noches, piquetes de hombres armados apedreaban las ventanas de su taller, además de pintar marcas extrañas en la puerta principal de su casa con azufre, que la señalaban como enemiga del pueblo. Elizabeth viviría presa de un terror constante, sufriendo espasmos estomacales crónicos que le impedían comer, además de sufrir de un gran nerviosismo constante, perdiendo una gran cantidad de peso en muy poco tiempo. La noche al 5 al 6 de octubre de 1789, cuando una inmensa turba de mujeres armadas con picas marcharon hacia el Palacio de Versalles para capturar a la familia real, la pintora comprendió que si permanecía un día más en París, acabaría con su cabeza clavada en una pica. Tomando una decisión desesperada, abandonó sus cuadros terminados, sus pertenencias de valor y a su marido, debido a que éste se negó a abandonar sus negocios, huyendo así la pintora de París en plena noche, en un carruaje junto a su hija Julie, partiendo así ambas disfrazadas de ciudadanas comunes, poniendo así rumbo a Italia, tras burlar los piquetes y las patrullas revolucionarias. Tras una huida desesperada de la Francia revolucionaria, Elizabeth logró cruzar los Alpes de Saboya y pisar por fin tierras italianas. Su primera parada fue Turín, una ciudad que le brindó un breve pero cálido respiro. Allí conoció al célebre grabador Porporati, que era profesor de la academia local, quien junto a su hija la acogió con generosidad en su hogar durante unos 6 días, antes de que ella reanudara su marcha hacia el sur. Después continuó con su viaje hasta Parma, donde sería acogida por el conde de Flevigny, quien era un funcionario de la corona francesa en dicho ducado italiano. Cuando la pintora llegó a Parma, tenía la gran necesidad de poder observar de cerca y estudiar las obras de Correggio, ya que tan solo había podido contemplar en el Louvre una única obra de este artista, conocida como la Natividad o Adoración de los Pastores, quedando realmente fascinada con esta pintura cuando la contempló por primera vez. Durante su estancia en Parma, el conde de Flevigny introdujo al artista en la corte parmesana para que conociese a la duquesa consorte María Amalia de Austria, que era hermana de su buena amiga la reina María Antonieta. Pero dicha duquesa se encontraba muy afectada por el estallido de la Revolución Francesa y por la muerte de su hermano, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, describiendo a la pintora a la duquesa como una mujer que era tan pálida como un fantasma, además de asegurar que no tenía ni la belleza ni la gracia de su hermana María Antonieta, aparte de considerarla como una mujer un tanto masculina. Pese a criticar duramente a María Amalia, agradecería a la duquesa que lo hubiese aceptado en su corte, y pese a que la invitaron a pasar el invierno en Parma,
ella prefiere no alargar más allí su estancia, partiendo junto a su hija Julie hacia Roma, aunque haría una serie de paradas en diferentes poblaciones italianas, mientras eran escoltadas por el vizconde de L'Espinasse. Su siguiente parada en tierras italianas fue en Módena, donde Elizabeth disfrutó visitando el Palacio Ducal, deleitándose con las obras maestras de Rafael, Giulio Romano y Tiziano. Después puso rumbo hacia Bolonia, pero el trayecto sería un tanto tortuoso ante el mal estado del camino, viéndose obligada a recorrer una parte a pie junto a su hija, llegando así a dicha ciudad completamente exhausta. Durante su estancia en Bolonia, la pintora se sentiría observada, acercándose un día a ella un hombre vestido completamente de negro, que le entregó un mensaje donde la notificaban que tendría que abandonar de inmediato la ciudad en un plazo de 24 horas, comprendiendo de inmediato de que estaba siendo vigilada de cerca por el gobierno papal, quien no quería a refugiados franceses relacionados con la corona francesa en sus dominios, ante el miedo de que la revolución se extendiese también por los estados pontificios. La artista decidió arriesgarse y pasar varios días más en Bolonia para poder contemplar las obras que quería ver en un tiempo récord y poder conocer a otros artistas antes de emprender de nuevo su camino, dirigiéndose así hacia Florencia. Elizabeth se mostró un poco decepcionada cuando llegó a Florencia, debido a que se había imaginado la ciudad de otra manera cuando la veía desde lejos en algunos cuadros italianos. Aún así, se dedicó a recorrer sus calles y ver todo lo relacionado con los Medici o con el arte de distintos pintores relacionados con esta ciudad, como por ejemplo Miguel Ángel o Rafael. Durante su última etapa en Florencia, hizo una gran amistad con una dama francesa conocida como la Marquesa de Venturi, con quien realizaría una serie de excursiones por los alrededores de la ciudad. Su estancia en Florencia también dejó una anécdota un tanto perturbadora, debido a que poco antes de partir hacia Roma, conoció a Felice Fontana, quien era un reconocido médico, físico y naturalista italiano, que tenía amplios conocimientos sobre anatomía humana, siendo uno de los hombres más brillantes en este campo. Fontana invitó a Elizabeth a su estudio, un lugar repleto de réplicas de cera hiperrealistas que mostraban órganos humanos con un nivel de detalle tan asombroso que dejó sin palabras a la pintora. Sin embargo, el horror llegó cuando Fontana le enseñó la joya de su colección, una figura de cera de tamaño real, de una mujer con un corte transversal que dejaba al descubierto todos sus intestinos. El impacto visual fue tan espantoso que Elizabeth casi se desmaya en cuanto contempla la figura. Es más, durante semanas tuvo pesadillas con aquella imagen, atormentándola durante algún tiempo. Incluso mandó una carta al propio Fontana, pidiéndole consejo para superar aquel trauma, pero la contestación del anatomista la dejó de piedra, ya que comentó que su hipersensibilidad era lo que la hacía una pintora única y de gran talento. Cuando el artista llegó finalmente a Roma, una vez más se llevó una gran decepción al comprobar lo sucio y descuidado que estaba el río Tíber. Aún así, se dedicó a visitar todas las academias, iglesias y lugares importantes posibles, quedando realmente fascinada cuando pudo observar con sus propios ojos el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Elizabeth permaneció por unos meses en Roma, siendo muy bien recibida por otros pintores y miembros de distintas academias, quienes la verían como una gran maestra del arte, además de que empezó a recibir numerosos encargos, retratando así
a diferentes personajes destacables de la época y que se encontraban en ese momento en la ciudad. Su primera estancia en Roma se acabaría convirtiendo en un verdadero calvario para ella, debido a que tuvo que mudarse en distintas ocasiones durante aquellos meses, ya que las casas o los apartamentos que iba alquilando se veían afectados por vecinos demasiado ruidosos, humedades y plagas, sin unos problemas que le causaban un gran estrés y que no la permitían dormir, volviéndose una mujer un tanto amargada al verse superada por la situación y por la falta de descanso. A pesar de las noches en vela, Elizabeth encontró consuelo al unirse a una serie de círculos sociales formados por aristócratas franceses exiliados, sin así como entabló una gran amistad con la duquesa de Fleury, a quien llegó a adorar, pasando mucho tiempo junto a ella. Durante su estancia en Roma también se reencontró con viejos amigos y conocidos del pasado, los cuales le llegaron a decir que el Papa Pío VI estaba pensando en contratar a Lebrun para que lo retratase, pero ella rechazó tal oferta, debido a que al ser mujer tenía que portar un velo que ocultase su cara durante el tiempo que estuviese retratando al pontífice, algo que consideraba demasiado incómodo y asfixiante como para trabajar así durante horas. Tras pasar unos meses en Roma, Elizabeth decidió seguir la corriente de la alta sociedad francesa y trasladarse a Nápoles, aunque este viaje lo hizo con una serie de amigos y acompañantes, debido a que le aconsejaron no viajar sola con su hija, ya que había muchas posibilidades de que las asaltasen por los caminos. Cuando llegó a Nápoles, la pintora quedó completamente maravillada con las vistas de la ciudad, especialmente con la imagen del monte Vesubio. Además de que Nápoles era muy diferente a Roma, así que decidió permanecer en esta ciudad por más tiempo de lo esperado, instalándose allí por unos 6 meses. Durante su estancia en Nápoles, empezó a recibir numerosas invitaciones de la nobleza local o extranjera que se encontraba allí, además de aceptar una serie de encargos, dividiendo su tiempo entre su trabajo como retratista y su agitada vida social, pintando así en varias ocasiones a la bellísima Emma Hamilton, por exigencia del amante de esta, el diplomático William Hamilton, aunque tiempo después descubrió que éste revendió dichos cuadros de su amante por elevadas sumas de dinero y a las espaldas de Elizabeth, a la cual había pagado muy poco por ellos. Mientras permaneció en Nápoles, la artista recibió uno de sus encargos más importantes en tierras italianas, el de retratar a María Carolina de Austria, hermana de María Antonieta, que era reina consorte de Nápoles, y a sus 4 hijos mayores, los príncipes María Teresa, Francisco, Luisa y María Cristina. El trabajo con los niños reales fue un verdadero suplicio y demasiado agotador, guardando un recuerdo especialmente amargo de la princesa Luisa, dejando por escrito que era extremadamente fea y que no podía encontrar su mejor lado o algo bonito destacable de ella, además de que constantemente hacía muecas y no paraba quieta, algo que le impedía el poder retratarla bien. Durante su estancia en Nápoles, lo que le llamó más la atención fue el monte Vesubio, llegando a realizar una serie de excursiones para visitarlo. Incluso intentó subir a la cima en diferentes ocasiones, debido a que quería ver de cerca la inmensa columna de humo que salía de él, mostrándose muy emocionada cuando logró alcanzar la cima hasta en 3 ocasiones distintas. Tras esta etapa en Nápoles, Lebrun decidió regresar a Roma para cumplir con un importante encargo, el de retratar a las tías del rey Luis XVI, las princesas Adelaida y Victoria. En el mes de abril de 1792, abandonó de nuevo la ciudad de Roma, aunque en esta ocasión
lo haría con gran pena, debido a que finalmente aquella ruidosa ciudad había conquistado su corazón. Tras su estancia en Roma, volvió a visitar una serie de ciudades italianas, como por ejemplo Florencia y Parma, donde permaneció varias semanas. Después se encaminó hacia Venecia, una ciudad que le causó un gran impacto y a la que le costó acostumbrarse, sobre todo el tener que moverse en góndola por los canales para ir de un punto a otro de la ciudad. Durante su estancia en Venecia, asistió a una serie de ceremonias y festividades típicas de la ciudad, donde coincidió con otros destacables personajes de la época, como por ejemplo el príncipe Augusto del Reino Unido, que era duque de Sussex, o la princesa consorte de Mónaco, María Teresa de Choiseul, con quien llegó a conversar previamente, comentándole esta princesa a la pintora de que iba a regresar a París, pese a estar el ambiente muy caldeado, enterándose tiempo después la artista de que la princesa había sido encarcelada y ejecutada por los revolucionarios franceses, una muerte que sintió bastante. La pintora lleva una vida un tanto errante en Italia, visitando continuamente distintas ciudades como Milán, Vicenza, Padua y Verona, hasta que un día la invitaron a visitar la ciudad de Turín, en el reino de Cerdeña, donde recibiría importantes encargos. Durante su estancia en la corte saboyana, las tías de Luis XVI le encargaron al artista el que retratase a su otra sobrina, la reina consorte de Cerdeña, María Clotilde de Francia. Pero cuando el artista se reunió con esta, la reina rechazó amablemente el ser retratada, debido a que había renunciado por completo a todas las vanidades del mundo mundano para adoptar una vida de estricta austeridad dedicada únicamente a la religión, encontrándose así la pintora a una reina un tanto descuidada y desaliñada, que vestía de la forma más sencilla posible y que se comportaba como una monja. Durante su estancia en la corte saboyana, también conoció al marido de dicha reina, el rey Carlos Manuel IV de Cerdeña, un hombre al que describió como extremadamente delgado, huraño y solitario, que había dejado a un lado sus obligaciones como monarca y vivía completamente aislado. Durante esta estancia en el reino de Cerdeña, empezó a visitar a la condesa consorte de Provenza, María Josefina de Saboya, la esposa del futuro rey Luis XVIII de Francia, quien también había huido de la Revolución Francesa. Ambas mujeres pronto entablaron una buena amistad y compartían largos paseos o realizaban excursiones juntas, aunque a la pintora le incomodaba bastante la presencia de Marguerite de Gouvion, que era la inseparable dama de compañía de la condesa, con quien se decía que mantenía una relación amorosa, siguiendo esta dama a la condesa allá donde fuese su señora y sin respiro alguno. Cansada de llevar una vida errante por la península itálica y del bullicio de las grandes ciudades italianas que cada vez acogían a más refugiados franceses, decidió retirarse al campo, alquilándose una pequeña casa no muy lejos de Padua, donde recibiría las visitas de algunas de sus amistades y clientes, como es el caso del príncipe ruso Nikolai Yusupov. Durante esta estancia en aquella casa de campo, recibió la noticia de que el Palacio de las Tullerías había sido asaltado por los revolucionarios y que la familia real francesa había sido encarcelada. Tras recibir tal noticia, abandonó de inmediato su retiro en el campo y se refugió en Vicenza, más en concreto en la villa Pisani de Bagnolo di Lonigo, siendo ya acogida por su buena amiga, la condesa de Pisani, siguiendo desde este lugar las noticias que iban llegando desde París, mostrándose muy preocupada por el destino de la familia real francesa.
Durante su estancia en aquella villa, la pintora decidió abandonar tierras italianas y poner rumbo a Austria, debido a que se había convertido este lugar en un nuevo refugio de los franceses exiliados, además de que iban llegando noticias del avance de las tropas revolucionarias hacia la península itálica. Pronto, la pintora y su hija se encaminaron hacia Austria, pero a su paso por Milán fueron detenidas por las autoridades al darse cuenta éstas de que eran francesas, pasando así 3 días arrestadas, siendo finalmente liberadas cuando la artista confesó de que tan solo estaban allí de paso y que su verdadero destino era Austria, permitiéndolo permanecer allí por tan solo unos pocos días antes de que reanudasen su viaje. Durante esta nueva pero corta estancia en Milán, conoció a la noble polaca, la condesa de Bistri, quien se convirtió de inmediato en una de sus amigas más íntimas. Al confesarle a Elizabeth de que tenía intención de marchar a Viena, la condesa le reveló que ella y su esposo tenían planeado el mismo viaje muy pronto. Demostrando una devoción absoluta hacia la pintora, los condes de Bistri tomaron la decisión de adelantar la fecha de su propia partida, solo para poder compartir el carruaje con ella y su hija, escoltándolas y brindándolas los mejores cuidados médicos y atenciones durante el duro viaje a través de las fronteras hacia Austria, debido a que tanto la pintora como su hija se encontraban un tanto delicadas y debilitadas a causa de sus largos viajes. Al poco de instalarse en Viena, Elizabeth se enteró de que había entrado a formar parte de la lista negra de emigrados franceses, algo que ocasionó que todos sus bienes y posesiones en Francia fuesen confiscados y subastados. Su marido, quien aún permanecía en tierras francesas, intentó por todos los medios el sacarla de aquella lista, pero finalmente tanto él como el hermano de la pintora, el dramaturgo Etienne, acabaron siendo encarcelados, salvándose por los pelos de ser guillotinados, ya que acabarían siendo puestos en libertad poco después. Al salir su marido de prisión, este se dio cuenta de que su cabeza estaba realmente en peligro por estar casado con una emigrada tachada de traidora, que había estado estrechamente relacionada con la corona francesa. Así que para asegurar su propia supervivencia, tanto personal como económica, solicitó el divorcio, el cual se le fue concedido el 3 de junio de 1793, dejando a la pintora y a su hija abandonadas en el exilio. Mientras se producía este episodio con su marido, se produjo la ejecución del rey Luis XVI de Francia, siendo muy traumático para Lebrun el saber que el rey había sido guillotinado ante su pueblo, mostrándose muy preocupada por el destino de María Antonieta, quien también acabaría siendo guillotinada unos meses después que su esposo. La ejecución de su amiga la reina fue un golpe realmente devastador para la artista, ya que consideraba que María Antonieta no se merecía aquel terrible final, sumiéndose en una profunda depresión. Durante el resto de su vida, la pintora recordaría con gran nostalgia los momentos de diversión que pasó al lado de la reina, como sus paseos o sus charlas. Es más, seguiría retratándola pese a estar María Antonieta muerta, realizando aquellos retratos de memoria o fijándose en otros cuadros o bocetos que ya había hecho tiempo atrás sobre la reina. Nada más instalarse en la ciudad de Viena, a la pintora le empezaron a llover encargos, además de que sería invitada a numerosas veladas y fiestas de la aristocracia austriaca, unas invitaciones que solía rechazar, acudiendo solo a las que no podía negarse y por compromiso, viéndose obligada a acudir a tales encuentros sociales. En Viena, la artista se reencontró con viejos amigos y clientes, como el escritor y diplomático belga Charles Joseph
Teligny, quien se convirtió en su gran protector y en su acompañante durante sus compromisos sociales. Se sabe que ambos compartieron una profunda amistad y llegaron a estar muy unidos. Es más, la pintora, cansada del bullicio de Viena, se retiró a la residencia que dicho príncipe poseía en Gallenberg, un antiguo convento en lo alto de una colina que sirvió al artista para relajarse y buscar inspiración. Durante su estancia en este lugar, el príncipe Teligny le dedicaría una serie de poemas de amor, asegurando al artista que fue uno de los momentos más románticos de su vida, pero lo suyo solo fue un amor platónico, donde ambos sentían una gran admiración mutua, llegando a considerar al príncipe como su mejor amigo y el hombre más brillante que había conocido. Animada por los embajadores rusos, bajo la promesa de ganar grandes sumas de dinero, la pintora acabará decidiendo empaquetar sus pertenencias y la de su hija para poner rumbo a Rusia, debido a que se obsesionó con la idea de conocer personalmente a la zarina Catalina la Grande y poder trabajar para la familia imperial rusa. El príncipe de Ligny, quien adoraba al artista, intentó por todos los medios el retenerla en tierras austriacas, pero no lo conseguiría, viendo cómo su gran amor platónico abandonaba Austria, tras haber permanecido allí por 3 años. Tras instalarse en la ciudad de San Petersburgo, la artista fue recibida con los brazos abiertos por la aristocracia rusa, debido a que se había ganado una gran fama por aquellas tierras gracias a sus clientes y amigos, debido a que había entablado años atrás buenas amistades con diferentes diplomáticos, nobles y príncipes rusos, a los cuales llegaría a retratar. Elizabeth estableció su taller en dicha ciudad, el cual empezó a ser visitado por distintos personajes destacables de la época, como por ejemplo el exiliado rey Estanislao II de Polonia, con quien llegó a entablar una buena amistad. Gracias a sus amistades, Lebrun fue presentada en la corte rusa y ante la zarina Catalina, llevándose una gran decepción cuando conoció a aquella emperatriz, debido a que la pintora siempre la había imaginado como una mujer majestuosa e imponente, por lo que había escuchado hablar de ella, pero se encontró con una mujer a la que describiría como obesa, sin gracia alguna y sin estilo para vestir, pese a llevar vestidos muy voluminosos y pesados. Pese a aquella decepción inicial, la artista pronto se ganó la confianza de la zarina Catalina y de la familia imperial rusa, pero una vez más se desilusionó con la corte rusa, la cual describiría como aún más rígida, fría y peligrosa que la francesa, teniendo que ir en todo momento con pies de plomo y evitar cualquier error para evitar la furia de la emperatriz. La pintora no tardó en recibir su primer encargo por parte de la corte imperial, el de retratar a las nietas mayores de la zarina Catalina, las grandes duquesas Alejandra y Elena. La artista, dejándose llevar por su propio estilo, retrató a ambas princesas vestidas con túnicas al estilo griego, dejando a la vista sus brazos adolescentes. Según se cuenta, la zarina Catalina sintió una gran curiosidad por ver cómo avanzaba aquella pintura, visitando así el taller de la pintora, contemplando aquella obra en completo silencio y realizando una mueca que fue visible por todos los presentes. Después, cuando abandonó la estancia junto a sus acompañantes, hizo un comentario ante todos ellos, donde dijo que sus nietas parecían vulgares actrices de teatro, en vez de grandes duquesas de Rusia. Unos días después, el último favorito de la emperatriz, el político Platón Zubov, se presentó en el taller de Lebrun y le comunicó que su obra había desagradado bastante a la zarina, porque mostraba una cantidad indecente de la piel de sus nietas.
Muerta de miedo por perder el favor de la emperatriz y ser castigada por esta, Elizabeth se pasó las noches en vela, modificando el lienzo, añadiéndoles mangas a los brazos desnudos de las grandes duquesas y tapando el diseño original. Tiempo después de haber acabado y entregado esta obra a la familia imperial, la pintora coincidió con la zarina Catalina y tras charlar animadamente unos minutos con esta, salió el tema del retrato, disculpándose el artista por haber disgustado a la emperatriz, unas palabras que sorprendieron mucho a Catalina la Grande, asegurando que ella jamás había ordenado cambiar nada del cuadro y que no se había enfadado con la artista, simplemente que aquella primera impresión del cuadro la había pillado por sorpresa y que Zubov había exagerado todo para asustar a la pintora. Tiempo después, cuando la emperatriz ya había fallecido y gobernaba su hijo, el zar Pablo I, Elizabeth visitó la corte imperial y mientras paseaba tranquilamente junto al nuevo emperador, este se paró justo ante el retrato de sus adoradas hijas y suspiró, lamentándose de que este hubiese sido modificado. La pintora intentó explicarle al zar el motivo exacto de por qué tuvo que modificarlo, explicándole aquel gran malentendido, a lo que Pablo I le contestó que ella había sido víctima de una broma de muy mal gusto. Este incidente no afectó para nada a la carrera de Lebrun en tierras rusas. Es más, siguió trabajando para la familia imperial, quienes la tendrían una gran estima, además de que fue nombrada como miembro de honor de la prestigiosa Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. Aparte de vivir bajo una constante presión en la corte rusa para no cometer ningún error que pudiese afectar a su carrera como pintora, Lebrun también sufrió una serie de disgustos que le afectaron bastante en la salud, pese a ser una mujer que nunca solía enfermar. Uno fue cuando se enteró de que todo el dinero que había dejado en un banco veneciano había sido robado por las tropas revolucionarias francesas, cuando éstas tomaron dicha ciudad de la mano de Napoleón Bonaparte. Otro gran disgusto fue cuando se enteró de que su adorada hija se iba a casar con Gaëtan Bernard Nigris, quien se ganaba la vida como secretario del director de los teatros imperiales de San Petersburgo. La pintora se mostró muy disgustada cuando recibió tal noticia, asegurando que todo había sido un plan orquestado por sus opositores para alejarla de lo que más quería en este mundo, su hija. Elizabeth movió cielo y tierra para intentar evitar este casamiento, algo que ocasionó que madre e hija tuviesen una grandísima discusión y que Julie rompiese con aquel gran vínculo que había mantenido siempre con su progenitora, tratándola a partir de entonces de una manera muy fría y distante. Lebrun, con el corazón completamente roto, aceptó el casamiento de su hija a regañadientes, escribiendo en sus memorias que tenía el alma completamente desgarrada por aquella situación. Las desgracias nunca llegaban solas a la vida de la pintora. Poco después de que su hija se casase, Julie enfermó de gravedad de viruela. Elizabeth, pese a no haber pasado nunca aquella enfermedad, decidió estar al lado de su hija y exponerse a un contagio, permaneciendo día y noche al lado de su cama para cuidarla personalmente. La propia artista escribió en sus memorias que se le rompía el alma el ver el rostro hinchado y lleno de pústulas de su hija, temiendo que ésta quedase desfigurada y que perdiese su gran belleza. Pero para su sorpresa, Julie logró recuperarse de aquella enfermedad y no le quedaron marcas en la cara. Pese a que aquella enfermedad las volvió a unir brevemente, su relación ya no volvió a ser la misma, empezando a ser habitual de que se produjese alguna que otra discusión entre ellas, además de que el matrimonio de su hija acabaría fracasando poco después, y Julie se separó de su esposo, algo que intentó ocultárselo a su madre,
por algún tiempo. Tras estas vivencias, Elizabeth sentía que se ahogaba en la ciudad de San Petersburgo y necesitaba un cambio de aires. Por esta razón, empezó a organizar su partida para pasar una larga estancia en un balneario, debido a que su salud estaba ya un tanto debilitada a causa de los constantes disgustos y por trabajar sin descanso. Mientras organizaba este viaje, escuchó el incesante sonido de todas las campanas de la ciudad de San Petersburgo, algo que la pondría en alerta, ya que éstas anunciaban la muerte del zar Pablo I, quien había sido asesinado por sus opositores, sentándose así en el trono imperial el hijo de este, el zar Alejandro I. El nuevo zar y su esposa, la emperatriz Isabel Alexeyevna, quienes eran grandes admiradores del trabajo de la pintora, la suplicaron para que cancelase su partida y permaneciese en San Petersburgo. Incluso le ofrecieron el poder instalarse en la corte imperial, intentando así retenerla de todas las maneras posibles en dicha ciudad. Pero la pintora tenía totalmente decidido el marcharse, poniendo así una serie de elegantes excusas para abandonar Rusia, poniendo rumbo al reino de Prusia. Cuando la reina consorte de Prusia, Luisa de Mecklemburgo-Strelitz, se enteró de que Lebrun se encontraba en sus dominios, solicitó de inmediato el poder reunirse con ella y contratar sus servicios, convirtiéndose ambas en muy buenas amigas. Pese a que la reina Luisa la invitó a hospedarse en su corte, la pintora rechazó muy amablemente aquella propuesta, prefiriendo dormir en una posada cercana, un lugar bastante ruidoso, lleno de humedades e incómodo, prefiriendo hospedarse en este lugar para evitar despertar los celos entre las otras damas prusianas o pintores, intentando así no llamar demasiado la atención durante su estancia en Prusia. Durante una de sus largas sesiones de pintura, la artista no pudo evitar elogiar los brazaletes que llevaba la reina, así que Luisa, sin mediar palabra, se los quitó y se los regaló, convirtiéndose estos brazaletes en el mayor tesoro que tuvo Lebrun en su vida, conservándolos hasta su muerte. Elizabeth se convirtió en un habitual dentro de los círculos sociales de la reina Luisa. Incluso la acompañaría durante alguno de sus viajes, volviéndose inseparables. Durante una de sus estancias en la ciudad de Berlín, la pintora empezó a plantearse seriamente el regresar a Francia, especialmente cuando se enteró de que su exmarido y su hermano Etienne estaban luchando por sacarla de la lista negra de emigrados franceses, algo que la devolvería parte de sus propiedades y bienes confiscados, además de ser de nuevo ciudadana francesa de pleno derecho. En el año 1802, tras haber pasado 12 años en el exilio, Lebrun regresó a París, y pese a que recibió una gran bienvenida por parte de amigos, admiradores y conocidos, su regreso estuvo lleno de tristeza, debido a que aún tenía muy presente el recuerdo de su buena amiga, la reina María Antonieta. Además, la ciudad y la sociedad parisina habían cambiado mucho durante los años en los que permaneció exiliada. La pintora se convertiría en la invitada de honor de numerosas veladas, incluso era invitada al teatro, donde los actores le daban la bienvenida personalmente. Un día, la artista fue invitada al Palacio del Louvre para contemplar desde uno de los ventanales un desfile militar, siendo en ese momento cuando vio por primera vez a Napoleón Bonaparte, llevándose una gran sorpresa al comprobar que no era como se lo había imaginado, ya que todo el mundo hablaba de él como un poderoso general que tenía atemorizada a media Europa, describiéndolo como un hombrecillo sin gracia alguna. Cuando Elizabeth regresó a París, ella ya no era aquella jovencita ingenua que se dejaba engatusar fácilmente,
sino que se había convertido en una mujer que había luchado por salir adelante ella sola junto a su hija Julie en tierras extrañas. Por esta razón, cuando se reencontró con su ex marido, le plantaría cara y le exigió que éste le devolviese de inmediato toda la dote que ella había entregado por su casamiento. Elizabeth pronto se mostró un tanto cansada de vivir en París, sintiéndose bastante abrumada de que todo el mundo quisiera saludarla y hablar con ella en cualquier momento o lugar. Además, consideraba que la ciudad había cambiado demasiado y ya no encajaba con el estilo de vida parisino, instalándose así en una pequeña casita rodeada de árboles en Meudon. En su nuevo hogar se rodeó de sus nuevas vecinas, con las que solía pasar el tiempo charlando o paseando, además de reencontrarse con viejas amistades suyas, como por ejemplo la duquesa de Fleury, quien solía visitar bastante a menudo la casa del artista. Pese a encontrar la tranquilidad en aquella pequeña casa, Lebrun se había convertido en una mujer un tanto errante, que se sentía como una verdadera extraña en Francia. Por esta razón, a los pocos meses de haber regresado a tierras francesas, decidió embarcarse hacia Inglaterra. Pero lo que no se esperaba es que cuando desembarcó en Dover, recibió una gran bienvenida por los ingleses que se habían reunido allí para darla un caluroso recibimiento, sintiéndose muy abrumada en ese momento. Cuando la pintora llegó a Londres, ella intentó establecer en esta ciudad su nuevo hogar, viéndose ayudada por su doncella de confianza y por distintas amistades suyas que también se encontraban en Londres. Pero al igual que le pasó años atrás en Roma, tuvo que realizar una serie de mudanzas en cuestión de muy poco tiempo, por los ruidos y las malas condiciones que se iba encontrando en las casas y apartamentos que iba alquilando. Lebrun se mostró un tanto disgustada durante su estancia en Londres. Ella estaba acostumbrada a visitar numerosos y grandiosos museos en Europa, considerando que a Londres le faltaban galerías de arte y museos, llegando a describir a dicha ciudad como un verdadero desierto cultural, además de que la gente era menos sociable, especialmente con los extranjeros, viéndose obligada a dar largos paseos en solitario a diario para poder matar el tiempo, llegándose a aburrir mucho en Londres durante sus primeros meses allí. Pese a ser invitada a algunas fiestas de la alta sociedad por algunas de sus amistades, la artista recogió estos eventos en sus memorias, describiéndolos como reuniones demasiado aburridas y lúgubres, donde estaría rodeada de gente estirada que solo buscaba aparentar más que nadie. Pese a que no tuvo una vida social muy activa en un principio, Elizabeth tuvo el gran placer de recibir en su taller londinense a la actriz Sarah Siddons, que era uno de los personajes más admirados y populares de la época. También la pintora empezó a organizar algunas de sus conocidas veladas, como las que celebraba en su día en Francia, antes de producirse la Revolución Francesa, acudiendo a tales veladas algunos de los personajes más destacables e importantes de la época, como por ejemplo el mismísimo príncipe de Gales, Jorge, el futuro rey Jorge IV del Reino Unido, o el conde de Artois, Carlos, el futuro rey Carlos X de Francia, quien se encontraba refugiado en tierras inglesas. Pese a que Lebrun se fue abriendo paso tímidamente en la sociedad londinense, también recibió muy duras críticas por parte del retratista inglés John Hopner, quien la tacharía de ser demasiado francesa y atacaría ferozmente su trabajo. Cuando se reanudaron los conflictos entre Francia y Reino Unido, muchos franceses que llevaban menos de un año en Inglaterra fueron expulsados por el gobierno británico, algo que preocupó mucho a Lebrun, debido a que esto le afectaba directamente a ella y no quería abandonar el país sin haber acabado con los encargos que le habían solicitado diferentes clientes ingleses,
además de que quería seguir recorriendo el país para conocerlo mejor culturalmente. Así que pidió ayuda al príncipe de Gales Jorge, quien consiguió para ella un permiso especial para poder permanecer por tiempo indefinido en Inglaterra. Tras obtener este favor, la pintora se dedicó a viajar por Inglaterra, siendo acogida por diferentes miembros de la nobleza, aunque también se hospedó en casas de importantes músicos, actores, científicos o pintores, siendo un gran honor para ellos el tener a la gran Lebrun en sus casas, en sus castillos y palacios. Tras pasar casi 3 años en Inglaterra, la artista decidió que era hora de regresar a Francia, debido a que se enteró de que su hija Julie se encontraba en París, y pese a que sus amistades intentaron retenerla en Londres, debido a que viajar en ese momento a Francia era un tanto peligroso con motivo del nuevo régimen y las guerras napoleónicas, Elizabeth no temía la guerra, siendo más importante para ella el poder ver y abrazar a su hija. Con motivo de los conflictos que se estaban viviendo en ese momento, apenas había barcos que fuesen directamente a Francia. Por esta razón, la pintora desembarcó en la ciudad de Rotterdam, ya que tenía la intención de reunirse con el prefecto de dicha ciudad, François de Beauharnais, quien había sido cuñado de la emperatriz Josefina, quien era la primera esposa de Napoleón Bonaparte. Tras recibir el permiso necesario que la permitió el poder continuar con su viaje, Elizabeth logró llegar hasta París, y pese a mostrarse muy feliz con aquel esperado reencuentro familiar, se enteró de que su hija se encontraba en Francia porque ésta estaba sufriendo una gran crisis matrimonial, algo que afectó mucho a la pintora. Además, la relación con su hija nunca más volvió a ser la misma desde que ésta se había casado, siendo habitual el verlas discutiendo o que hubiese una gran tensión entre ellas, algo que destrozaba al artista. Tras regresar a París, le hicieron llegar a Lebrun un encargo especial por parte de la corona imperial francesa, el de retratar a una de las hermanas de Napoleón, la princesa Carolina Bonaparte, un encargo que aceptó a regañadientes, ya que sabía que no era apreciada por la familia Bonaparte, especialmente por Napoleón, quien consideraba a Lebrun como una traidora por haberse marchado a Inglaterra cuando había sido recibida con los brazos abiertos en su país natal, pese a haber estado en la lista negra de emigrados y haber sido considerada como una traidora a su patria. Aquel encargo y las sesiones de pintura se convertirían en una verdadera pesadilla para Elizabeth. Ella reconoció en sus memorias que Carolina Bonaparte no se lo puso nada fácil y siempre llegaba tarde a todas las sesiones a las que acudía, haciéndolo siempre con un peinado diferente. También se vería obligada a modificar el vestido con el que era representada en la obra en numerosas ocasiones, porque no le gustaba a Carolina o porque cambiaban las modas de un día para otro. Además de que su clienta anulaba muchas de las citas a última hora o desaparecía por semanas, impidiendo a la pintora el poder continuar con su trabajo. Es más, se llegaba a improvisar durante las ausencias de la princesa Carolina. Esta luego se enfadaba muchísimo con ella y tenía que rehacer parte del retrato, volviéndose las sesiones de pintura un momento bastante incómodo e intenso para ambas, mostrándose en todo momento Lebrun muy malhumorada y a la defensiva con la hermana de Napoleón, asegurando que era más sencillo el retratar a las princesas de verdad. Finalmente, aquella obra fue acabada y expuesta en el año 1807, pero no hubo ninguna clase de comentario por ninguna de las dos partes, siendo esta la única vez que la pintora llegó a trabajar para la familia Bonaparte. Tras quedar realmente hastiada de la familia Bonaparte, Elizabeth decidió de nuevo abandonar Francia en el verano de 1807, trasladándose así hasta Suiza, recorriendo por algún tiempo distintas regiones suizas, junto a algunas de las amistades que iba haciendo por el camino,
quedando realmente fascinada no solo con los paisajes montañosos, sino también con los habitantes de las distintas regiones de Suiza, considerando aquel país como un verdadero paraíso por sus vistas y naturaleza. La pintora disfrutó mucho de este viaje, ya que gran parte de él lo hizo a pie, recorriendo largas distancias con su bastón mientras charlaba animadamente con sus acompañantes, siendo una de las mejores experiencias de su vida. Lebrun iría alquilando pequeñas cabañas rodeadas de naturaleza o se hospedaba en diferentes castillos suizos que pertenecían a algunas de sus amistades, hasta que un día llegó al castillo de Madame Stahl, en Coppet, debido a que la escritora se había visto obligada a exiliarse en Suiza por orden de Napoleón. La pintora se instaló por algún tiempo en aquel castillo y retrató a Madame Stahl, caracterizada de la heroína de su última novela, Corinne. Una vez terminado el retrato de Madame Stahl, la pintora continuó con su viaje a pie por Suiza, pero una serie de percances y tragedias repentinas afectaron a su grupo, algo que le hizo regresar brevemente a París, retomando después aquel largo viaje por distintas regiones suizas en 1808, disfrutando en esta nueva ocasión no solo de los bellos paisajes suizos, sino de sus gentes y las costumbres de los distintos lugares que visitaba. Incluso participó en algunas fiestas típicas, donde fue muy bien acogida por los lugareños, vistiendo con gran emoción los trajes regionales. Una vez finalizada su aventura por Suiza, la artista inició un nuevo viaje, pero en esta ocasión por la campiña francesa, adquiriéndose una casa en la población de Louveciennes, donde tenía pensado el pasar sus últimos años de vida. Además de que añoraba mucho la vida familiar, invitándose a su sobrina Caroline, hija de su hermano Tien, y al marido de esta, a vivir con ella en aquella residencia. Lebrun volcó toda su atención y su cariño en aquellos recién casados, a los cuales trataba como si fuesen sus propios hijos, sino tal vez una manera de aliviar el dolor que le causaba la mala relación que mantenía con su hija Julie. En su nueva residencia, la pintora pasaba los días junto a sus sobrinos y a distintas amigas suyas, con quienes era habitual el verla hablando tranquilamente o paseando por los alrededores. En el mes de agosto de 1813 recibió la noticia de que su exmarido, Jean-Baptiste Pierre Lebrun, falleció, y pese a que llevaban años separados, sintió mucho su muerte, tanto que se sumiría en una profunda tristeza. Tras esta pérdida, una vez más, la artista volvió a ser víctima de una nueva desgracia, debido a que en el año 1814 los soldados prusianos, los cuales luchaban en la Sexta Coalición contra Napoleón Bonaparte, irrumpieron en la población en la que residía la pintora y asaltaron su casa, pillándola totalmente desprevenida mientras se encontraba durmiendo plácidamente como una noche cualquiera en su cama. Aquellos soldados prusianos saquearon su casa ante su atónita mirada y la de sus criados, los cuales no pudieron hacer nada para frenar el asalto. Desesperada, la artista abandonó su casa junto a sus criados, y como los caminos estaban tomados por los aliados de la Sexta Coalición, se vería obligada a refugiarse en una casa de bombeo cercana, junto a sus sirvientes y otros habitantes de la zona, permaneciendo allí hacinados por varios días hasta que el ambiente se calmase, algo que acabaría sucediendo cuando se produjo la primera abdicación de Napoleón Bonaparte y su partida al exilio. Mientras sus criados intentaban adecentar su residencia de Louveciennes, la cual había quedado completamente arrasada por los prusianos, Elisabeth regresó a París. Aquella tristeza por el saqueo de su propiedad no duró mucho, debido a que se unió rápidamente a los parisinos que celebraban el regreso de los Borbones al trono francés, llegando a ser reconocida por el propio rey, Luis XVIII, un día que asistieron juntos a misa,
guardando al monarca un buen recuerdo de la pintora. Es más, Lebrun había entablado una buena amistad con el hermano del nuevo gobernante, el conde d'Artois, Carlos, a quien solía preguntar de vez en cuando por la salud de Luis XVIII, quien era un hombre bastante enfermizo y obeso. La tranquilidad que trajeron los Borbones a la vida de Lebrun se esfumó en cuando Napoleón Bonaparte regresó de su exilio y tomó el poder por tan solo 100 días, sintiéndose desprotegida en su casa de Louveciennes, lugar que acabaría siendo de nuevo saqueado por las tropas británicas que luchaban contra Napoleón. Pero desgraciadamente, durante este segundo saqueo, perdió uno de sus grandes tesoros, una pequeña cajita lacada que le había regalado su buen amigo, el conde Pavel Stroganov, durante su estancia en San Petersburgo, siendo uno de los objetos más valiosos de manera sentimental que guardaba el artista, como uno de sus mayores tesoros, siendo muy doloroso para ella el darse cuenta de que se la habían quitado. A finales del año 1819, Elizabeth sufre el mayor golpe de su vida, la muerte de su hija Julie a causa de la tuberculosis, una pérdida que la dejó completamente devastada. Según se cuenta, pese a estar ambas enemistadas, la pintora corrió al lado de su hija en cuanto se enteró de que ésta estaba muy enferma. Incluso contrató a los mejores médicos que pudo conseguir, pero estos no pudieron hacer nada por su hija. Cuando Julie murió, la artista recogió en sus diarios que al ver morir a su hija le causó el mayor dolor que había experimentado a lo largo de toda su vida, dejando su pérdida un profundo vacío en su interior. Incluso llegó a desmayarse cuando le notificaron la muerte de su hija, siendo la pintora trasladada hasta su casa, donde permaneció inconsciente durante horas, y cuando volvió en sí, se dio cuenta en ese mismo instante de que ya no tenía hijos. Al año siguiente, su hermano Etienne también murió tras haber llevado una vida afectada por su gran alcoholismo, una muerte que también le afectó bastante, buscando así refugio en la pintura y en su querida sobrina Caroline, quien se convirtió en la heredera universal de los hermanos Villiers, además de que la querría como si fuese su propia hija. Durante los años que le quedaban de vida, Elizabeth vivió entre la ciudad de París y su casa de Louveciennes, aunque las estancias en esta última eran más largas, intentando ya aislarse del mundo que la rodeaba. En sus largos retiros, ella se dedicó plenamente a la pintura, llegando a aceptar algunos encargos muy importantes, como por ejemplo el de retratar, hasta en 2 ocasiones distintas, a la duquesa de Berry, María Carolina de Borbón dos Sicilias. También dedicaba su tiempo a dibujar en sus cuadernos personales a su difunta hija, realizando numerosos dibujos de cuando Julie era una niña, estando todos estos basados en los recuerdos que tenía el artista de su hija durante la infancia. Elizabeth también empezó a pasar mucho tiempo junto a su sobrina política, Eugénie Trippier-Lefranc, quien seguiría sus pasos en el mundo del arte, convirtiéndose en su mentora. Pese a vivir aislada en su casa de campo, se sabe que a la pintora le gustaba rodearse de mentes brillantes cuando pasaba algunas temporadas en la ciudad de París, como científicos, escritores u otros artistas. También solía visitar algunas de sus amistades, como por ejemplo a la princesa rusa Natalia Kurakina, quien se convirtió en una de sus mejores amigas. La artista también compartió una gran y profunda amistad con el pintor Antoine Jean Gros, a quien conocía desde que éste era tan solo un niño, llegando a estar ambos muy unidos durante sus últimas décadas de vida. Lebrun no solo tuvo que sufrir la pérdida de casi todos sus familiares, sino que iría viendo cómo muchas de sus amistades iban muriendo antes que ella, sintiéndose cada vez más sola
al perder a casi todas las personas que fueron formando parte de su vida. Elizabeth vive una etapa tranquila durante el reinado de los Borbones, pero en el año 1830 estalló la Revolución de Julio, donde su buen amigo, el rey Carlos X, sería obligado a abdicar, sentándose en el trono francés el rey Luis Felipe I de Francia. La pintora se encontraba en la ciudad de París cuando se inició esta revolución, así que por su propia seguridad decidió partir de inmediato a su casa de campo. Pero cuando intentó abandonar la ciudad en su carruaje, se encontró con grandes barricadas que le impedían el paso, teniendo que hacer parte del recorrido a pie, ayudada por sus criados más leales, siendo ya una anciana con movilidad un tanto reducida cuando todo esto pasó. Cuando finalmente lograron llegar a su casa de Louveciennes, esta no tardó en ser asaltada por los revolucionarios, pero el artista ya había aprendido de los anteriores asaltos que había sufrido, y para evitar un nuevo saqueo o que su casa quedase completamente arrasada, trató con una gran amabilidad a los revolucionarios, pese a no compartir sus ideales, entregándoles comida, sus caballos y todas las armas de caza que guardaba en su casa, consiguiendo así que sus cuadros y sus grandes tesoros no fuesen tocados por nadie, además de que ni ella ni sus criados resultasen heridos en este nuevo asalto. Elizabeth recibió con gran pena la noticia de que el rey Carlos X había sido derrocado, empezando a mirar la figura del nuevo rey con un gran recelo, ya que como partidaria de la Casa Borbón consideraba a los Orleans como traidores y usurpadores. Además, creía que aquel nuevo régimen más liberal la perseguiría o tomaría represalias contra ella, pero esto no fue así, logrando retomar pronto su vida tranquila entre París y Louveciennes, siendo siempre tratada con cariño y respeto por sus conocidos, admiradores y amigos. Finalmente, Elizabeth acabaría falleciendo el 30 de marzo de 1842 a los 86 años de edad en la ciudad de París, siendo después trasladada a la población de Louveciennes, donde fue enterrada en el cementerio local, encontrándose allí su tumba, donde pone: «Aquí por fin descansó». Elizabeth tuvo una vida muy larga e intensa. Ella fue una artista de gran sensibilidad, que supo muy bien cómo captar la belleza y la gracia de sus clientes y modelos, pese a no ser estos a lo mejor muy agraciados o tener una buena presencia, logrando sacar el lado bueno de todos ellos sin necesidad de modificar sus rostros como hacían otros artistas, esperando el momento idóneo para captar todo su esplendor y esencia, la cual quedaría inmortalizada en sus numerosas obras. Lebrun, pese a ser una de las grandes maestras del arte, es especialmente recordada por su amistad con María Antonieta, con quien llegó a tener una gran conexión desde el mismo momento en el que se conocieron, ya que para ella no solo fue una clienta más, sino que sería su gran amiga del alma, recordándola durante el resto de su vida en numerosas ocasiones, realizando así retratos póstumos de la reina, basándose en otras pinturas o tirando de sus propios recuerdos. Pero María Antonieta no fue el único personaje histórico importante con quien llegó a tratar, sino una mujer que llegó a tener trato cercano con otros gobernantes o personajes ilustres de su tiempo.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Elizabeth Piguet Lebrun. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Rafael Ticona, Enrique García, Cristian León, Marcela Ruth, History Lover, Rice, Black T, Gabriel Archie, Ana San, Selva Pereira, Dominique, Alejandra Casanova, Scavenger, Salomé Ruiz, Arcadia Com, Roberto Navarro, Trovador Ilustrado, Praga, Edgar Antonio López, Perla María Pisano, Miki, Roberto Rodolfo, Samber, Harold Quintero, Aníbal Opina, Laura García, Perla Mary, Dulces Cosmopolitas, Loquita Sal, Pamela Castillo, Cristina Laurenza e Itziar Zarzoso. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Aiko Sosa y Marta Catalina Arato y mandar un afectuoso saludo a Andrea Tamayo de Mexicali. Y con esto me despido. Hasta la próxima.